Buenos días a todo el mundo, buenas tardes. Vamos dando un par de minutitos más para que la gente entre antes de comenzar. Bueno, saludos y bienvenidos a todos y a todas. Saludos. Saludos. Le damos las gracias por tomar de su tiempo y acompañarnos hoy y de nuevo en este año en AgeWatch 2021 virtual. Y queremos también que sepan que hay servicio de traducción para los que necesiten traducción en inglés. Está en la interpretación abajo, seleccionar de español en inglés. And if there's anyone who needs translation, there's going to be translation services available. You can simply hit the globe icon down at the bottom and select your language, preferred language, and that will be automatically activated for you. Okay. Welcome everyone. Bienvenidos a todos. Por favor, si quieren, preséntense, pongan su nombre y de dónde vienen en el chat box. Lo voy a agradecer. Ok, hoy estamos aquí con ustedes para, este es un espacio informal para tener un diálogo sobre los intereses particulares de Puerto Rico, donde escucharán las perspectivas de varios compañeros que proveen servicios a la comunidad de personas que viven con un diagnóstico positivo del VIH. En esta ocasión le estaré presentando dos compañeras de organizaciones, Puerto Rico CONCRA e Intercambios Puerto Rico, los que yo no estaba invitado, pero por cuestión de salud, la compañera hoy no nos va a poder acompañar. Esperamos que se recupere prontamente. Ahora, en este espacio, ¿verdad? Le ofrezco la oportunidad que puedan compartir y conocer a los compañeros y a la vez saber por qué es que continúan haciendo el trabajo de las personas con una condición. Quisiera en este momento poder presentarles, pasándole el micrófono a Sonia y Rafi de Adelantos, que son miembros del Consejo de Planificación de Políticas Públicas de Age United y estarán hoy ofreciendo sus experiencias y perspectivas en cuanto a las preguntas que ustedes puedan tener en cuanto al trabajo que estamos haciendo de VIH y abogacía en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Sonia, preséntate. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sonia M. Vázquez Cintrón. Soy la presidenta de la Junta de Directores de Puerto Rico CONCRA, una organización de base comunitaria que lleva 30 años brindando servicios clínicos y de prevención de VIH y de enfermedades de transmisión sexual. Hace 2 años, además tenemos lo que se llama un Federal Qualified Health Center, por lo cual también somos parte del servicio de salud primaria. Gracias, Sonia. Bienvenida. Rafi, preséntate. Pues buenas, saludos. Mi nombre es el doctor Rafi Torruella. Nada, gracias por la invitación, gracias por dejarme estar aquí con ustedes hoy. Yo ahora mismo funjo como director ejecutivo de una organización sin fines de lucro de base comunitaria, específicamente de reducción de daños acá en Puerto Rico. Nosotros brindamos servicios de prevención primaria y secundaria, pero básicamente lo que hacemos es intercambio de jeringuillas, manejo de casos y provisión de asistencia a personas en alto riesgo contra no solamente el VIH, la hepatitis C y obviamente atender la crisis de opiáceos. Nuestra población es mayormente usuaria de drogas inyectables o personas que se inyectan en el área este de la isla. Cuando digo este, trabajamos San Juan, Carolina, Loíza, Luquillo, Río Grande, Fajardo, Nahuatl, Macao, Junco, Gurabo, Las Piedras, Ceiba, esa zona este de la isla. Y somos una organización, yo diría 90 y pico, 97, 98, y con el COVID ahora casi 100%
de alcance comunitario. Casi 100% estamos en la calle trabajando porque nuestro trabajo es salud para la calle, ¿no? Para esa prevención, alcanzar a las personas donde ellas y ellos están. Nosotros no esperamos que la gente venga a nosotros, sino que el alcance comunitario lo tomamos muy, muy en serio. El alcance comunitario es parte de cómo nosotros entendemos que los servicios se deben proveer en Puerto Rico y en muchos otros lugares, desde la reducción de daños que nos dice que debemos llegar a donde las personas están, de una manera física, de una manera emocional, de una manera psicológica, ¿no? De ser parte de su entorno en términos de la realidad vivida, de las dificultades vividas y de las necesidades básicas del individuo. Gracias, Rafa. Y bueno, yo soy Anselmo Fonseca, para los que no me conocen, soy el gerente programático de Drenaire para Puerto Rico. También soy facilitador de los compañeros cuando participan en las reuniones del Public Policy Council. De igual manera también soy el coordinador estatal o jurisdiccional de AIDS Watch para Puerto Rico por los últimos 10 o 15 años, más o menos. Pero nada, estamos aquí para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan en relación a los trabajos que se han estado llevando a cabo. Así que este foro es de ustedes. Tengo varias preguntas preparadas también, pero quisiéramos escuchar de ustedes directamente, ¿verdad? Para que podamos abrir el diálogo y tener una conversación a pleno, más amena con ustedes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quisiera comenzar? Pueden abrir su micrófono o simplemente poner una pregunta en el chat box y se las contestaremos. Si no, yo tengo un par de preguntas que quisiera hacer para empezar. Ok. Vamos con la primera pregunta. Como organizaciones de base comunitaria, trabajando día a día por el bienestar de las personas que viven con la condición de VIH, ¿cómo fue el desempeño de ustedes como proveedores durante y aún después del huracán María? O sea, si se vieron los servicios afectados, cómo se vieron afectados, si lograron. Yo me gustaría empezar ahí. Yo creo que el huracán María marcó todo y todas nuestras vidas, ¿no? Ya sea que uno estuviese aquí en la isla o uno estuviese como puertorriqueño, puertorriqueña fuera de la isla, como diáspora o como nos querramos entender. María fue difícil para todas y todos. Eso no quiere decir que fue más o menos difíciles para unas personas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Nosotros durante María vivimos una necesidad apremiante. Yo personalmente estuve como muchas personas sin luz, sin agua, etcétera. Pero imagínense, y esto quiero también después luego traerlo al COVID, ¿no? Como una persona sin hogar, como una persona usuaria de drogas sin hogar, a alto riesgo de contraer o teniendo VIH, ¿cómo entonces nos cuidamos? ¿Cómo accesamos las medicinas para sobrevivir? ¿Cómo accesamos las herramientas para mantenernos en salud si no hay ni transportación disponible, no hay electricidad, no hay refrigeración, ¿no? Fue difícil para todos, pero como ahora con el COVID, esas personas que han sido marginadas o marginalizadas, vulnerabilizadas en nuestra sociedad, claramente son las que más sufren, ¿no? Son las que cuando pasa un evento natural como es María, con un desastre social como fue post María, entonces es que vemos el problema de salud pública, ¿no? Ahí es que vemos que raza, clase y género, ¿no? Ahí es que las personas, no solamente con poco dinero, pero con pocos recursos, sufren más. Ahí es que vemos que las mujeres que tienen una doble jornada porque tienen que trabajar y cuidar de su familia están en una precariedad
más fuerte aún. Ahí es que vemos que las compañeras y compañeros trans, que si era difícil ir a un lugar para buscar medicamentos, fue más difícil aún, ¿no? Quiero estar seguro de que, aun cuando decimos que es difícil para todas y todos, definitivamente hay unos escalafones de diferencia, ¿no? Ya hablando más de nuestra experiencia en intercambio en Puerto Rico, pues fue extremadamente difícil, pero tuvimos privilegios de poder ejecutar nuestro servicio y de hecho no necesitar de mucho tiempo para volver a estar a nuestra capacidad al 100%. Nos tomó una semana y media para poder proveer todos los servicios de lleno en intercambio que cubren esos 10 a 13 municipios que mencioné, depende del programa, para personas sin hogar, para personas usuarias de sustancias, para trabajadoras y trabajadoras sexuales, ¿no? En el área este de la isla. Así que dentro de todo no fue bien, pero el trauma es real, las dificultades son reales y si nosotros con privilegio tuvimos ese trauma, esas dificultades, pues nada, justo cuando ya estamos poco a poco tratando de trabajar con eso y enfocando lo que es el activismo en contra de un gobierno que nos abandonó en muchas maneras y nos sigue abandonando de muchas maneras, pues vinieron otros cambios políticos y después vino el COVID. Así que nada, quiero estar seguro de que la conversación de María no es meramente una conversación de un huracán, sino que fueron 2 huracanes y aunque estos huracanes pasan, es el desastre social de donde estamos nosotros ubicados y cómo nosotros y nosotras los activistas estamos tratando de aportar para que cuando vengan estos desastres naturales, inclusive el COVID, sean las organizaciones de base comunitaria que el gobierno tenga que escuchar, que nosotros seamos parte de la respuesta. No tenemos la contestación, pero tenemos muchas de las respuestas, ¿no? Que los compañeros y compañeras que están en el área rural, en el campo, puedan decir, esto es lo que me facilita a mí. Los que estén en el área urbana del oeste pueden decir, esto es lo que me facilita a mí desde la base, escuchando a las personas que viven con el VIH, que viven los riesgos, que están trabajando hombro a hombro en solidaridad, que seamos nosotras y nosotros que estamos trabajando en organizaciones de base comunitaria, que seamos también quien podamos dirigir no quiero decir rescate, pero el volverse a levantar y tratar de crear otra sociedad. Gracias, Rafi. Bueno, sí, en el caso de Puerto Rico Concra, María, o sea, nosotros cuando María nos convertimos realmente en un centro de ayuda, no solamente para nuestros pacientes en términos de sus necesidades clínicas, sino además como necesidades alimentarias. En conjunto con Bill's Kitchen, que Sandy no puede estar con nosotros hoy, nosotros dimos alimento no solamente a nuestros pacientes, sino también a los vecinos. Nosotros estamos ubicados en un área totalmente residencial, donde tenemos alrededor personas que viven, ¿verdad? No tenemos negocios necesariamente, sino seres humanos que viven en sus casas, y no paramos en ningún momento de asegurarnos que nuestros pacientes, aun sin nosotros tener luz ni agua, porque en ese momento no teníamos generadores para poder transmitirla, ahora tenemos, en aquel momento no. Nosotros se convirtió Concra como un centro de búsqueda de ayuda para nuestros pacientes y sus familiares. Como dice Rafi, yo creo que Puerto Rico lo marcó la historia antes de y después de María, porque nosotros vivíamos como una especie de burbuja, ¿verdad? Que en cierta medida entendíamos que todo corría perfectamente bien y María vino y nos jamaqueó hasta lo más profundo, demostrando no solamente la vulnerabilidad de los sistemas, sino de nosotros como seres humanos y como ciudadanos. Sin embargo, sí tenemos una buena enseñanza de María, que es la solidaridad que yo creo que surgió después de María, que nos ayudó a levantarnos sin esperar que el gobierno nos ayudara y que en cierta medida ayudó a que cuando llegó ahora la pandemia y los terremotos, porque fue terremotos y después pandemia, pues nos ha permitido soportar este tiempo de encierro. Creo que si no hubiésemos pasado María, ahora la pandemia hubiese sido realmente más difícil de sobrellevar.
Anselmo, saludos a todos y a todas. Y añadiendo a lo que dice Sonia y lo que dice Rafi, yo creo que las enseñanzas de María también están en la colaboración con otras organizaciones, con mucha gente que ofreció ayuda. Y en particular, Rafi, lo que tú traes de las comunidades rurales, comunidades marginadas, comunidades pobres, que son definitivamente las más necesitadas. Y la experiencia que yo he tenido colaborando desde acá, desde el noroeste, es que a veces los participantes de los programas se sienten que no se escuchan. A veces los programas, las planificaciones que vienen dirigidas desde la zona metropolitana y no acercan a la que es de verdad la necesidad de nuestras comunidades rurales, que son las comunidades que hay que escuchar. Lo que se mencionó después de María, acceso a servicios, a transportación, a comida, a cómo pagar las utilidades. Todas esas son las experiencias y nosotros desde acá, como una organización pequeñita, en la medida de lo posible y haciendo las colaboraciones, logramos subsanar muchas necesidades. Para mí, gracias por esa intervención. A mí lo que más me apremia, ¿no? Hemos pasado varias cosas. O sea, no es que ahora voy a pintar como que somos los más sufridos, porque ese no es el cuadro que quiero pintar. A lo que quiero empujar es que se supone que mucho del cambio desde la base de la comunitaria en prevención del VIH, personas que viven con el VIH, etcétera, es escuchar la voz de la comunidad y hacer organización de abajo hacia arriba. O sea, por lo menos mi mundo de activismo, ayuda, solidaridad dentro del VIH, la hepatitis C, la reducción de daño, la organización comunitaria es de abajo hacia arriba. Entonces, uno ve estos eventos naturales, como fue María, y el desastre social que le sigue después, por precisamente la respuesta a ese problema natural, si lo podemos poner de esa manera, es de arriba hacia abajo, ¿no? La reacción es el gobierno va a ayudar, debemos esperar. Entonces, como activista, como director ejecutivo de una organización, pues me rehusaba a eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos dónde están nuestros participantes en necesidad. Nosotros sabemos cuál es esa persona que está en alta vulnerabilidad, que no va a poder accesar su medicamento a tiempo o que no tiene nevera. ¿Ves? Entonces, nosotros sabemos dónde están esas personas y dónde están esas necesidades. Igual que muchas otras organizaciones listas para ayudar en Puerto Rico están posicionadas ahora mismo, como Puerto Rico Cocra. Aquí hay no voy a decir organizaciones de más porque no estamos de más. Somos pocos y somos buenos y debemos ser más. Y la respuesta a estos problemas sociales debe ser de abajo para arriba. Y volvimos a cometer el mismo error durante quise decir, los terremotos. Y volvemos a caer en el mismo problema con el COVID, esperando que el gobierno se haga cargo o el mismo gobierno no da las ayudas y dice, no, yo me responsabilizo, yo lo hago. Y sabemos ya cómo se van a ver esos planes, de arriba para abajo, en unas oficinas que desconocen de la realidad y necesidad comunitaria. Un ejemplo que nosotros nos ha tocado bien de cerca es esta llamada epidemia de los opioides, ¿no? La epidemia de sobredosis, que yo postularía que es más una crisis de servicios a personas que usan sustancias. Pero lo vimos de nuevo porque hay millones de dólares para provisión de naloxona, millones de dólares para provisión de salvar vidas y recopilar datos. Y raro es el proyecto que nos pide nuestra colaboración y la colaboración de los intercambios de jeringuillas, cuando sabemos que al igual que para acabar con el VIH, para acabar con la sobredosis, uno necesita contar con los intercambios de jeringuilla y aquellos que estamos cerca y en solidaridad con las personas que usan sustancias, ¿ves? Entonces yo creo que cualquier conversación que hable de María, de COVID, de terremotos, de sobredosis, de hablar de dónde están los recursos y
qué rol protagonista tienen esos usuarios de sustancias y las organizaciones que dicen estar cerca a ellas y ellos. Oh, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda en la audiencia? No. ¿No chats? ¿No preguntas? Si alguien tiene alguna, puede liberar su micrófono y hacer la pregunta en el interín. Yo voy buscando otra. Gracias, Rafi y Sonia. Las contestaciones abarcaron a un par de otras preguntas que iba a hacer, por lo cual no las haré, pero sí le pregunto, ¿las ayudas de emergencia del COVID han sido adecuadas a su sentir, tanto por el gobierno o por el sector privado? Tú te, Estoy entiendes, tratando de hablar menos para dejar a Sonia. tú entiendes que son las ayudas que hemos recibido de parte, que la organización ha recibido de parte del gobierno. Bueno, del gobierno local, nosotros no hemos recibido absolutamente nada. O sea, fuera de ahora del proceso de vacuna, ¿verdad? Nosotros no hemos recibido ni en términos de durante la pandemia, no hemos recibido ningún apoyo ni económico, ni de asesoría, ni ningún tipo del gobierno estatal, entiéndase el gobierno de Puerto Rico. Sí se recibieron unos fondos con unos usos bien específicos de parte del gobierno federal a través de Ryan White. Nosotros recibimos una cantidad, no una cantidad sustancial, realmente una cantidad que iba más dirigida a que pudiéramos comprar todo el PPE que era necesario para poder continuar brindando los servicios a los pacientes, ¿verdad? Y cualquier otra cosa que necesitábamos para ese propósito. Pero fuera de ese tipo de ayuda que llegó bien al principio de la pandemia, nosotros no hemos recibido ninguna otra ayuda. No sé, yo asumo que Rafi, no sé cómo le ha sido la experiencia de Rafi, pero nosotros por lo menos sí recibimos de parte de ERSA una suma que no fue ni, me dijeron, tienen tanto, lo pueden usar en las siguientes cosas, envíenme el presupuesto. Y nosotros, pues obviamente, sí nos dedicamos para proteger a los empleados y repartir entre los pacientes, porque sí lo usamos para comprar miles de kits, hacer kits para entregar a los pacientes que tenía mascarilla, hand sanitizer, jabones, un montón, jabón de mano, otro montón de cosas para repartirlos entre ellos. Pregunto, ¿y el sector privado? Nada, existe. El sector privado, nada. Okay. O sea, nosotros no tenemos ningún, nosotros sí cuando María, recibimos no solamente del sector privado, recibimos de otras organizaciones hermanas a nivel del mundo. Entiéndase, de Estados Unidos, de AIDS United mismo, de la fundación de unas cuantas fundaciones que bregan con asuntos de HIV a nivel mundial, sí nos enviaron ayudas económicas en aquel momento, cuando María, que nos sirvieron mucho porque nos ayudaron a hacer cosas que nosotros no podíamos hacer por nuestros fondos ser restrictos, ¿verdad? Pero con la pandemia, nadie, honestamente. Okay. Hemos sido nosotros solitos. Café. Pues mira, nosotros recibimos un poquito de dinero de parte del gobierno de Puerto Rico, pero entiendo que eso era dinero federal que pasó a través del gobierno local. O sea que tampoco puedo decir que fue el gobierno local encargándose de cómo ayudar a las organizaciones de base comunitaria. Yo creo que eso fue parte de una respuesta más amplia. De lo que quiero ser enfático aquí, que el gobierno yo creo que ha sido de nuevo económicamente inadecuado. Yo creo que esto fue para nosotros una batalla
para seguir siendo vigentes y viables, porque la conversación que había antes de la pandemia y hasta antes de María era una que nos habíamos insertado a hablar de cómo podemos usar lo mejor de la ciencia para hacer intervenciones para personas usuarias de sustancias, dónde está la política de drogas en Puerto Rico y cómo podemos hacer esa política de drogas más sensible. ¿Para qué? Para reducir la transmisión de VIH, para reducir la transmisión de hepatitis C, para reducir el estigma, la discriminación, cosas que hacen mucho eco. Pero los gobiernos, yo creo que la respuesta, por parte de lo que dijo al principio, ha sido de arriba hacia abajo y no lo que sería mejor para nuestros participantes. Pero la respuesta que sí no me sorprendió, pero dije, qué bueno, fue fundaciones privadas. Yo creo que no hubo ninguna de las fundaciones privadas que nos da, como dice United, ¿no? Una fundación que nos dice, ¿qué tú necesitas? ¿Estás bien? O sea, empieza en la conversación, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas y cómo podemos ayudar, aparte de ayudarte con que la propuesta sea menos restrictiva que antes? Ese fue el punto de partida de la conversación con varias fundaciones y eso hizo toda la diferencia, ¿no? Porque nos dio a nosotros una apertura para poder contestar, yo no necesito esto, yo sí necesito esto otro, ahora. No luego, no cuando tú revises los fondos, no cuando tú me des una oportunidad para aquí en 30 días someter una propuesta revisada, sino dispón de los fondos porque hay una confianza de que desde la base se puede hacer lo correcto porque ya teníamos una relación establecida. Y eso sí nos hizo toda la diferencia y eso existió en creo que casi todas, si no todas nuestras propuestas con fundaciones. Y ahí empezamos a encontrar una respuesta a nuestras necesidades, ¿no? Ahí están poder comprar mascarillas, poder comprar todo el efecto necesario para nosotros y nosotras en la organización, ya que viajamos tantos municipios, 13 municipios viajamos, nosotros no ser el vector de transmisión de COVID, porque es importante es nosotros cuidar nuestros participantes, importante es cuidarnos nosotros mismos y nosotras mismas que trabajamos porque no hemos parado durante el COVID de hacer alcance comunitario, de transitar entre San Juan, Fajardo y todos esos municipios que he mencionado, y si alguno de nosotros sale positivo de COVID, somos nosotros los que estamos regando COVID a nuestros participantes en alto riesgo, ¿no? Así que yo creo que eso hizo la diferencia. Y sí hubo apertura de algunas propuestas federales a poder, la palabra del momento en María era resiliencia, ¿no? Pero la palabra del momento que nosotros encontramos con el COVID era pivoting. You gotta pivot. Tienes que, y no es apalancar, pero es sintonizar esta nueva gama de servicios y su provisión, ¿no? Entonces, como nosotros nos hicimos vigentes como organización de reducción de daños dentro del COVID, utilizando los poquitos recursos que teníamos, pues ahí hicimos, no de tripas corazones, pero de los corazones grandes de fundaciones que dijeron, tú has estado haciendo un buen trabajo con participantes por muchos años en la epidemia del VIH, en la epidemia de la hepatitis C, en la epidemia de la sobredosis. Bueno, pues podemos ser vigentes en una epidemia de COVID, ¿no? Para esas mismas personas que cada vez siguen siendo más y más desventajadas en una sociedad que está en una austeridad totalmente causada por un sistema económico fallido, donde la misma Sonia diciendo que parte privada, ¿no? ¿Qué sector privado acá en Puerto Rico va a hacerse solidario, ¿no? Así que yo creo que esas son las condiciones que hicieron el cambio para nosotros. Gracias. Tú parece que viste mis preguntas de antemano porque te estás adelantando algunas de las contestaciones. No las había visto. Okay. Sé cómo piensas un poquito, eso sí. Sí, por eso que le ibas a preguntar, la pregunta próxima era que ¿qué más le preocupa hoy en día en cuanto a la situación de COVID? Sabemos que tenemos las vacunas, pero ¿le preocupa algo más apremiante en cuanto a provisión de servicios
o la sociedad en general. Sonia. Bueno, además del COVID, de hecho, no solamente por el COVID, sino que el COVID ha, por lo menos aquí por el proceso de vacuna, nos ha también descubierto lo difícil que es organizar las cosas más fácil de organizar. Nosotros hemos tenido bastante dificultad para lograr que entiendan que la población que nosotros servimos tiene prioridad de ser vacunada. Así que eso, todo siempre redunda, y como dice Rafi, volvemos de nuevo a lo que organiza el gobierno, ¿verdad? Nosotros tenemos quizás en cierta medida la frustración o las dificultades vienen producto de aquellas cosas que el gobierno controla y que para nosotros poder organizarlas o realizarlas es prácticamente imposible o tan difícil que algunas veces nos frustramos, ¿verdad? Fuera del asunto del COVID, nuestra expectativa, nuestros pacientes, gracias a Dios, han estado la gran mayoría saludables. No hemos tenido experiencia de que de nuestros 966 pacientes, alguno haya fallecido producto de COVID. Así que eso quiere decir que por lo menos nos sentimos bien, que hemos atendido adecuadamente a la población y que se ha podido darle por lo menos orientación y lo que tengamos en nuestras manos para mantenerlos a ellos saludables. Pero en cierta medida, yo te voy a decir honestamente, nos ha enseñado que nosotros tenemos que trabajar entre nosotros, para nosotros. Entiéndase, como nos pasó en María, junto con Bill's Kitchen y otras organizaciones, buscar cómo unirse, y lo que yo no pueda tener disponible y Rafi pueda tenerlo, pues yo pueda llamar a Rafi, o Sandy yo pueda llamar a Sandy, y que podamos hacer realmente una red, porque la única forma el COVID no va a ser el último evento que vamos a tener de este tipo. O sea, yo creo que estamos teniendo embocaduras poco a poco de las cosas que podemos enfrentar, pero creo que basado en las experiencias que ya tenemos, si nosotros pudiéramos realmente crear una red de colaboración entre nosotros, aunque pasemos la dificultad, es menos dolorosa cuando hay gente y acompañamiento. A mí me preocupa, por lo menos, varias cosas. Pero puedo destilar un par de cositas que están ahora mismo en el frente de las preocupaciones. Primero son las leyes de austeridad que están impuestas ahora mismo en Puerto Rico. Me preocupa porque cuando hacemos prevención de VIH, cuando hacemos acompañamiento a personas usuarias de sustancias que quieren cambiar su vida, cada vez hay menos fondos disponibles, ¿no? Eso es una. La austeridad impuesta por lo que es Puerto Rico, una colonia donde ahora mismo hay unas estructuras de poder que dicen que hay que gastar menos, y el modelo es totalmente neoliberal, donde dejan afuera cosas muy importantes en la vida, como el arte, la agricultura, el convivir bien, y muchas veces la salud de unos bien específicos, ¿ven? Entonces, muchas veces dejan afuera los derechos humanos, los derechos civiles, y eso me preocupa que no se escuchen unos casos de derechos civiles y derechos humanos en Puerto Rico. Ese mundo me preocupa en cuanto a qué va a decir eso de nuestra vulnerabilización, ¿no? Y también me preocupa, atado a eso, pero más localmente, en el sentido de que muchos políticos acá, igual que en los Estados Unidos, pero me preocupa que a veces le sigamos el paso a los Estados Unidos, muchas veces no escuchan la voz de la razón y la lógica, muchas veces con evidencia, ¿no? Muchas veces sus opiniones para formar política pública. Eso me concierne porque veo muchas movidas de personas de derecha religiosa que quieren imponer sus creencias en cuanto a nuestras vidas y nuestros cuerpos y cómo vivimos, cómo amamos, cómo queremos, y pues se ve, se siente, se palpa, se regaña
públicamente y hay políticos que le hacen eco. Entonces, como Sonia dijo, o sea, en alguna manera nos creíamos una sociedad diferente. Y yo creo que desde antes de María se viene destapando esa olla de grillos, ¿no? Pero ahí, obviamente, María destapó la olla y no se ha podido tapar porque ha sido una cosa tras otra. De nuevo, no por ser el sufrido, pero se ven esas fisuras, esos estigmas, esas discriminaciones abiertamente dichas. Gente que quiere que la mujer vuelva a tomar un rol basado en lo que es la Biblia, ¿no? Estamos ahora mismo presentemente en Puerto Rico debatiendo si se deben dar o no terapias de conversión para personas de la comunidad LGBTQ. Y de hecho se debate si las personas pueden amar como quieren amar. O sea, ese es el debate. Y qué bueno que se esté debatiendo porque se necesita. Pero literalmente hay mucha gente que quiere decir que no, que de hecho los profesionales de la salud puedan dar terapias de conversión por el pretexto de libertad religiosa. ¿Ves? Entonces, esa conversación de derechos civiles y derechos humanos, de a quién uno puede o no puede amar en privado o en público, es una que se supone que ya hayamos cursado. ¿Ves? Y me preocupa mucho que entonces esas decisiones de política pública se hagan basadas en opinión de lo que la gente quiere versus en evidencia científica y derechos humanos, que deben ser pilares para nosotros tener una vida más saludable, ¿no? Y de hecho poder erradicar también el VIH de nuestras vidas. Necesitamos de los derechos humanos, necesitamos de la evidencia científica. Y por eso me preocupa, porque estoy viendo mucho no utilizar la ciencia y no ni tener conocimiento de derechos humanos. ¿Ves? Y eso ha estado en la discusión y me preocupa mucho por lo que significa para nuestras y nuestros participantes, para nuestros y nuestras vidas, ¿no? Para aquellos de nosotros que queremos erradicar el VIH, la hepatitis C y entre otros, ¿no? El estigma, discriminación y cómo se está batiendo eso. Por el otro lado, y finalizo con esto, sí estoy viendo mucha resistencia, estoy viendo gente que se organiza de manera diferente, estoy viendo gente que está dispuesta a dar la batalla. Así que nada, por lo menos ahí es que me agarro yo con un poquito de esperanza y de potencial de organizar maneras diferentes para posicionar de mejor manera lo que es la evidencia y para los derechos humanos. Bien, gracias, Rafi. Tengo un par de preguntas que han estado apareciendo en el chat. Una persona pregunta si mis medicamentos del VIH me protegerían contra el COVID-19. Bueno, yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Pero sí puedo decirles que CONCRA, Puerto Rico CONCRA, estará participando en un estudio que está financiando el World Health Organization y el NIH a través del recinto de ciencias médicas, el laboratorio de virología, porque al parecer, pues a nivel mundial, están estudiando por qué la incidencia de personas que toman retrovirales ha sido menos que la de la población que no los toma. Y sé que se está estudiando, o sea, no le puedo decir que sea sí o no, ¿verdad? Pero sí, ese concern o esa preocupación o esa pregunta ha llegado a nivel de la Organización Mundial de la Salud, así como del NIH, y la Universidad de Puerto Rico, por lo menos a través de su recinto de ciencias médicas, su laboratorio de virología, están dirigiendo un estudio al respecto. Me imagino que a finales de este año empezarán a salir las respuestas. Rafi, ¿quisiera comentar algo? Esa pregunta. No, yo creo que Sonia lo tocó bien. Es una pregunta científica, ¿no? Eso no, de nuevo, es una pregunta de opinión. Si protegen, yo podría ser, pero no tenemos la contestación. Así que hay que actuar como si esa no fuera una protección adecuada. Diría yo, para estar por el lado más seguro, no por el lado más liberal de no protegernos.
Anselmo, y en la, en las redes de investigación clínica, hasta donde yo sé y en los protocolos que he visto, no se especifica de esa manera que el tratamiento antirretroviral para el VIH proteja del COVID. Se están estudiando varias formulaciones diferentes, pero hasta ahora no hay una asociación entre los medicamentos para el VIH como protección para el COVID. Gracias. Se había escuchado, son dos virus distintos, no necesariamente le funcionarían esos medicamentos. Sí tenemos una página que que tenemos accesible en la página de United, bajo la sección de COVID, que es un documento que se preparó y se distribuyó. Está tanto en inglés como en español y es un tipo de a varias, si no prácticamente todas las preguntas que uno puede en cuanto al COVID y al sexo, alimentos. Bueno, es un documento bastante amplio, creo que más de 10 páginas, que le invito a que entren en la página de United y lo busquen para que puedan tener esa información. También tenemos aquí otra pregunta. Un comentario. Ok, sí, una preguntita. Aquí pregunta Carmen que si hay algunas dificultades para conseguir cuidado propio y vivienda de bajo interés en la comunidad hispana. ¿Alguien quisiera contestarle? Rafi, Sonia. Si hablamos de vivienda, yo creo que por lo menos nosotros tenemos una propuesta. Uno de nuestros proyectos es conseguirle vivienda a personas personas que están en alto riesgo para contraer VIH, hepatitis C y sobredosis, que son usuarios de sustancias y personas que también puede que sufran de problemas de salud conductual, salud mental. Y puedo decir que para nosotros ha sido muy difícil poder ubicar en vivienda a personas en necesidad. O sea, que hay una gran brecha entre la necesidad que es grande y pocos lugares donde ubicar gente. Y hemos podido enfocar en unos cuantos espacios donde no se está haciendo bien el proyecto, los programas de vivienda acá en Puerto Rico. Hay una cosa que se llama Housing First y la idea es muy bonita, que una persona, aunque esa persona esté usando sustancias de una manera problemática, que está a alto riesgo de VIH, etcétera, etcétera, tiene problemas de salud conductual, salud mental, uno puede darle vivienda porque, como dice el nombre, Housing First, es una intervención estructural para incrementar la salud, ya sea en el lado de prevención o si una persona es VIH positiva, tú le das una vivienda y estabiliza desde el virus hasta la vida, el uso de sustancias, salud mental, o sea, una intervención estructural. Aquí en Puerto Rico, aparte de unas cuantas cosas bien específicas de que es difícil conseguir una identificación, que eso nada más pues te troncha el proceso, estructuralmente hablando, muchos proveedores de decir ser Housing First, no te dejan entrar una persona que da positivo a una prueba toxicológica, aunque sea marihuana. Entonces estamos hablando de que hay un discurso de apertura, hay un discurso de te puedo dejar entrar a una vivienda, pero enseguida que te haga una prueba te voto porque estás usando sustancia, cuando sabemos que eso es precisamente lo que no debemos estar haciendo. Así que en cuanto a vivienda hemos encontrado que todavía hay mucho desconocimiento de las necesidades de la intervención estructural de vivienda permanente para personas que usan sustancias. Digo, supongo que para algunas personas aquí eso es, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, precisamente lo que es una vivienda permanente para personas que usan sustancias y que la usen dentro de un hogar es mucho más seguro que el que la usen fuera de un hogar en un hospitalillo, ¿no? Entonces hay toda su ciencia detrás de esto, de cómo uno lo hace, de una manera que respeta los derechos humanos, y la vivienda se ve no como algo que tú te ganas, sino como algo que sabemos que ayuda a vivir más tranquilamente, y ese espacio de 4 paredes se convierte en un hogar
y el hogar se convierte en un espacio seguro, y los espacios seguros se convierten en espacios de crecimiento donde la persona puede empezar a sanar con el apoyo adecuado. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer hace ya 3 años y pico, y pues ahí nos estamos viendo con algunas dificultades, específicamente con cómo se implementa ese programa de Housing First, no solamente aquí en Puerto Rico, pero en otros lugares. Gracias, Rafi. ¿Alguna otra pregunta de parte de los compañeros en audiencia? Ok. No veo preguntas, pero sí un comentario en cuanto a las organizaciones que se deben unir y ser como una para crear mejor trabajo, las actualizaciones sobre los temas. Sí, es bueno que hagan ese comentario porque la realidad es que si bien Puerto Rico por mucho tiempo hemos tenido activistas de distintos campos y trincheras y causas a través de la historia, no somos la diferencia. También pues, hay cierta competencia porque lamentablemente la tarta o el bizcocho federal no es tan grande. Cada cual tiene que buscar la manera de dar su servicio de la manera más adecuada, ¿verdad? Y así que eso también crea de cierta manera una competencia. Y sabemos que hay necesidades a través de toda la isla y distintas regiones donde hay poca población y pocos servicios. Así que la preocupación que bien trajeron en cuanto a la coordinación es parte de este trabajo, ¿verdad? AIDS United entendió y ha tenido el compromiso con Puerto Rico por muchos años y conociendo la dificultad que es de poder llevar a cabo trabajo de impacto de gran envergadura para nuestro trabajo en Puerto Rico, sabemos que son cosas que se tienen que dar a nivel federal, ya que pues, dependemos tanto de los fondos federales para poder dar los servicios y sobrevivir por la mayor parte, como muchas organizaciones que tienen pocas fuentes de ingresos para poder lograr su sustentabilidad. Por lo cual, ¿verdad? La coalición Cero VIH se fundó a través de 18 organizaciones y varios líderes comunitarios para subsanar preocupaciones, incluyendo crisis tanto como impacto económico por la Junta, como desastres naturales, como han sido los huracanes, terremotos y también ahora sabemos los del COVID, en cuanto a poder aglutinar los esfuerzos, coordinar. Como bien dijo Sonia, el mejor ejemplo que se dio en la área metropolitana es, bueno, esta Concra Iniciativa, esta intercambios entre otras organizaciones con mucha necesidad. Todos necesitaban conseguir trabajo, poder ver cómo seguían dando su trabajo, cómo podían sobrevivir y cuidar de sus compañeros y sus colegas de trabajo también. Por lo cual todos éramos en ese momento, como dice, víctimas de la naturaleza y teníamos que sobrevivir. Aprendimos a no tener que contar con el gobierno, con ningún gobierno, sino simplemente levantarnos las mangas y echarnos a trabajar apoyándonos unos a los otros. Así que el tener a Rafi y a Sonia y a Sandy como representantes en el Public Policy Council de AIDS United es la máxima expresión que podemos decir por ahora de tener representación en un foro nacional. Si bien lo hemos hecho como individuos y organizaciones pequeñas por varios años, de llegar hasta Washington y tocar a las puertas a los congresistas, esta es la razón por la cual tenemos que seguir haciendo. Porque si bien lo dio Rafi, somos muchos, pero no, somos pocos y podemos ser muchos más. Es verdad, somos muchos más los que necesitamos las voces de ustedes que estén también con nosotros en el Congreso. Por lo cual, si no lo han hecho, creo que ya estamos fuera de oportunidades de poder reunirse con los congresistas para mañana, pero sí, por favor, lo tengan en mente para el año próximo y que también estén al tanto de que cuentan con otros. Estamos en distintos niveles que también podemos llevar sus mensajes para que puedan entonces poder
dar fruto a nuestras organizaciones y a nuestras comunidades locales para poder tener mejor calidad de vida. ¿Alguna otra duda o pregunta? Nos quedan apenas 9 minutitos más. Sí, Anselmo, una de las inquietudes que tenemos en varias personas es cómo se puede agilizar en esas conversaciones con los congresistas que eventualmente pueden llegar a tanto a GERSA como a las otras organizaciones que proveen los fondos, en los procesos burocráticos, que siguen siendo como que demasiado tediosos, mucho papeleo. Yo sigo viendo en varias organizaciones, por ejemplo, los manejadores de casos, y esto sí lo hablo en experiencia de otras personas, a veces da la impresión que son más oficinistas de manejo de documentos que manejadores de casos. Y es por todos esos procesos burocráticos y todo ese papeleo. O sea, una de las cosas, una de las peticiones que yo creo que se puede hacer es cómo reducir, cómo facilitar todo ese proceso y cómo las organizaciones pueden lograr compartir información. Que un participante de una organización donde ya tenga sus documentos vaya o los refieran a otra organización y tenga otra vez que ponerse a buscar esos documentos en vez de entre organizaciones poderlo compartir y se faciliten todos esos procesos. Y en el caso de los manejadores de casos, que de verdad puedan convertirse en manejadores de casos, dar seguimiento, desarrollar los planes de cuidado en conjunto con el participante. Eso lamentablemente apenas yo lo veo en algunas organizaciones, no en todas. Sí, Anselmo Fonseca, Rosa Rivera, para reaccionar a lo que está diciendo el compañero Ángel Hernández. Perdón, totalmente de acuerdo con él. Debería haber algún tipo de forma en que la burocracia obviamente no puede desaparecer porque dejaría de ser gobierno, ¿no? Pero ver la manera en que los manejadores de casos se convierten en manejadores de casos, en que los directores de organizaciones u agencias puedan hacer su trabajo sin que le estén pidiendo documentos que para mí, en mi opinión personal, son innecesarios, que le restan tiempo tanto al director de la organización como al empleado, que sería de gran utilidad para que la calidad de vida de las personas con diagnóstico positivo a VIH, Rafi, mejorara. Es bien importante. Estoy totalmente de acuerdo con Ángel, debe haber algún sistema que el gobierno, el proceso burocrático en relación a estas ayudas que son prácticamente en todo caso de emergencia, porque son personas con condiciones de salud, ya sea personas sin hogar, personas con uso problemático de sustancias, etcétera. La burocracia hace que muchas personas abandonen buscar un servicio, y que posteriormente fallezcan y los perdamos innecesariamente, o que una persona que quiere necesita ayuda para salir del uso problemático de sustancias, le exijan tanto documento que obviamente no va a buscar porque es una persona con una condición de salud que se llama adicción, que es más importante conseguir la droga que todos los papeles que me están pidiendo para poder acceder al servicio. Gracias. Gracias por ese comentario, Rosa, porque no solamente tienes razón, pero quiero agregar que ahí es que se encuentra el estigma y la discriminación, ¿no? Esa discriminación estructural, ese racismo estructural, ese decir que no es estructural, ese hacerle la vida de cuadritos, si lo quiere poner así, estructural que hay, pues, valga la redundancia, en las estructuras del gobierno, en las estructuras, en esos gatekeepers, ¿no? En esos guardianes del dinero, los guardianes de los recursos, que todavía dejan nuestro, entre comillas, más vulnerable, porque no son más vulnerables, han sido vulnerabilizados afuera de esas puertas y dicen, fue que no entregaste el papel, la excusa fácil para desechar otra vida. Así que totalmente de acuerdo y gracias por ese comentario, Rosa. Y Anselmo, un comentario adicional, la atención a las personas adultas mayores que vivimos con VIH. Somos la primera generación que ha envejecido y es un tema que en los últimos años crece en importancia porque podemos desarrollar padecimientos de salud más aceleradamente que las personas que no tienen VIH.
Así es que yo creo que también es un elemento que hay que considerar. Ayer en la presentación inicial yo creo que se tocó ese tema un poco, pero es importante que no que se olvide para nosotros los que vivimos en Puerto Rico, también se preste esa atención de servicios integrados a las personas adultas mayores. Anotado, Ángel, gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Rafi. Gracias, Sonia. Nos quedan apenas 4 minutitos. Si alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacer de los compañeros. Yo no tengo una pregunta, pero sí, Sí. es algo que yo le he planteado en varias ocasiones, tanto a los congresistas o los ayudantes de congresistas que he podido charlar, como con oficiales a nivel de Washington, de HERSA y de CDC en Atlanta. Y es que en el caso pues, específicamente de Puerto Rico, ahorita yo estaba participando del Grupo del Sur, y pues estaban ellos explicando que las cosas en el sur son lentas. Y yo me sonreía acá porque yo digo, si ellos creen que las cosas en el sur son lentas, debe venir a la isla Puerto Rico para saber lo que realmente es lento. Y nos trae pues la situación de que tenemos, ERSA, por ejemplo, nos pide a nosotros, dice, te voy a darte este dinero, pero que necesito que tengas esto antes de tal fecha. Como si nosotros pudiéramos mover el gobierno de una forma tan eficiente como tratamos. Nosotros le podemos decir aquí a los compañeros que están que un permiso de uso para nuestra clínica de salud primaria en Río Piedra, todavía ahora está esperando porque el comité del nuevo alcalde se reúna, que es el último paso, y lo apruebe. Salud lo ha visto todo el mundo y seguimos con el lugar sin tener el permiso de uso. Y ellos no nos pueden creer que hayan pasado 10 meses de terminada la construcción y que nosotros no tengamos el permiso de uso. Ese tipo de situación que en Puerto Rico se convierte más difícil, en ocasiones encontramos una barrera de poco entendimiento en las agencias federales, porque ellos no lo pueden creer. O sea, ellos, ¿cómo es posible? Y se digo, no, ¿y por qué no te vas a una iglesia? No, porque aquí yo tengo que tener un permiso de esto para hacer esto. ¿Y por qué no te vas a tal sitio? No, porque aquí a mí no me lo permiten hacerlo si no tengo esto otro. Para ellos es sorprendente porque ellos dentro de sus planes, ellos no evalúan qué circunstancias especiales tenemos nosotros con problemas de recursos, de servicio de eléctrico y de otras cosas para poder realmente cumplir lo que ellos nos piden. Y quizás por eso tenemos menos acceso a los fondos federales, porque cuando los vemos el tiempo que ellos piden para nosotros cumplir, sabemos que es imposible. O sea, yo he visto propuestas que yo he dicho, es que yo no tengo forma de poder, nosotros no tenemos forma de conseguir esto si es en ese tiempo. Y pues, es que no, solamente el que vive aquí y ha tenido que trabajar esto aquí, pues puede entenderlo, y ellos allá, honestamente, están totalmente enajenados. Completamente de acuerdo, Sonia. Eso no es así. Sabemos que las cosas se mueven más lentamente acá. Y pues, lamentablemente, a veces las expectativas federales son muchas por encima de las que podemos lograr en tiempos récord. Mis compañeros, les doy una vez más las gracias a todos y a todas por estar con nosotros en la tarde de hoy. Esta fue la sesión de Puerto Rico. Agradecemos que hayan podido compartir con nosotros. Esperamos que no sea la última vez y que escuchemos de ustedes de varias maneras. Ustedes nos conocen, somos varios los que estamos aquí. Gracias a Miguel, gracias a Diane Michelle, gracias a Ángel, gracias a Jacqueline, entre otros, que nadie se me quede fuera. Gracias, mil gracias y nos vemos prontito. Anselmo, Chao. queremos también darle las gracias a Edgardo Gómez, que está presente con nosotros también. Yo le invité. Muy bien, bienvenido, Ricardo. Gracias. Ok, nos vemos. Cuídense.